O'Connor Consulting es la firma especializada de recursos humanos de mayor vigencia en el Ecuador con 33 años de experiencia. 3 décadas que nos han permitido un profundo conocimiento de la evolución de los negocios en el país y realizar servicios de muy alta calidad. En este tiempo hemos actuado para 2.700 personas y al menos 1.500 empresas de las más importantes del ranking ecuatoriano, que han requerido nuestros servicios de talento humano. Dentro de las cifras, nosotros en selección hemos atendido a ejecutivos con más de 1.500 empresas, clientes atendidos y 2.700 procesos. En Outplacement somos pioneros de este servicio en el país, al menos 1.200 personas atendidas con éxito. En O'Connor Consulting ha atendido clientes en Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, España, Venezuela, Costa Rica, entre otros. Experiencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bien, ahora que vamos a iniciar con el taller, quiero darles algunos objetivos que vamos a desarrollar en el transcurso del webinar. Desarrollar habilidades para la búsqueda de empleo a través de cómo actividades prácticas que ayudarán a los participantes a mejorar sus habilidades para redactar CVs, prepararse para entrevistas, crear perfiles en redes profesionales y utilizar eficientemente recursos digitales en la búsqueda de trabajo. Empoderamiento personal, cómo a través de la motivación a los participantes para que se sientan capacitados y seguros al buscar oportunidades laborables, fomentando una actitud proactiva frente al proceso de búsqueda de trabajo. Y por último, desarrollar estrategias para superar obstáculos en la búsqueda de empleo, ¿a través de qué? De tips principales para enfrentarse a la búsqueda de empleo en el mercado actual. Ahora quiero presentarles cada una de las personas que vamos a estar dentro del taller. Quiero comentarles que en este caso es un taller 100% práctico y enfocado a cada uno de los objetivos que tenemos dentro del área de empleabilidad. Y dentro de ellos, cada uno de los consultores que formamos parte de aquí de O'Connor está por un lado Alexandra Cusco, Martín Mosquera, Ana Paola Hurtado y mi persona Karen Pino. Estructura y agenda del seminario. ¿Cómo se va a desarrollar nuestra estructura y agenda del seminario? El contenido que vamos a tener es Conviértete en el candidato elegido, técnicas avanzadas de búsqueda de empleo, simulación de entrevistas, simulación de assessment center, análisis de compensación salarial, preguntas y respuestas en vivo dirigido a cada uno de nosotros como speakers. ¿Cuáles van a ser los beneficios que les otorgamos a cada uno de ustedes dentro del seminario? Son recursos y herramientas digitales, diseño de una hoja de vida objetiva, búsqueda de empleo avanzado a través de LinkedIn, impactar en entrevistas, desempeño en assessments, negociación e influencia y tips de empleo. Y por otro lado, quiero darles algunos aspectos importantes a considerar durante el seminario. Familiarízate bien con las herramientas de seguridad que ofrece Zoom para que tu experiencia durante el webinar sea de tu agrado. Enciende la cámara, esto es algo opcional. Utiliza audífonos. Mantendremos silenciado el micrófono durante todo el webinar. La interacción con los participantes, debes utilizar las funciones interactivas que ofrece Zoom, como el chat en vivo para preguntas y respuestas a cada uno de los speakers. Las preguntas, es importante, se realizarán y se responderán al final del webinar. Recuerda que mantenerte en el lugar donde tengas buena conexión a Internet asegurará que tengas una buena experiencia en el webinar. Bienvenidos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Martín Mosquera, soy analista de marketing aquí en O'Connor Consulting. Yo les voy a estar hablando sobre cómo convertirse en el candidato elegido. ¿Listo? Más que nada, cómo usar la inteligencia artificial a su favor para desarrollar, crear, diseñar, optimizar sus aplicaciones de empleo y pasar todos los filtros de empresas y reclutadores que existen hoy en día. ¿Listo? Entonces quiero que pongan bastante atención. Quiero hacer una pregunta primero a todos ustedes y esta es,
¿Qué saben sobre la inteligencia artificial? Recuerden que todo esto van a poder ponerlo por el chat aquí abajo. Ya después, al último, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas, no se preocupen. Entonces, ¿qué saben ustedes sobre la inteligencia artificial? ¿Usan alguna herramienta, tal vez? ¿Piensan que la inteligencia artificial les puede quitar el trabajo? Entonces aquí les digo, la inteligencia artificial no les va a poder quitar el trabajo a ustedes, pero las personas que sepan usarla mejor que ustedes seguramente lo harán, ¿ya? Entonces, aquí el consejo es que empiecen a investigar sus usos en cada área que ustedes tengan. ¿Listo? ¿Cómo esta inteligencia artificial a ustedes les puede ayudar a ser más productivos y generar resultados más rápidos y efectivos? Aquí les he dejado una lista de inteligencia artificial enfocada en empleo, ¿ya? Como pueden ver aquí, nosotros los reclutadores usamos todo esto. Portales de empleo como LinkedIn, Indeed, que recomiendan empleos basados en perfiles con su historial y les recomiendan dependiendo de la inteligencia artificial y los algoritmos. Los chatbots de asistencia, Mia y Olivia, guían a los candidatos en procesos de solicitud y también pueden usarlo como coaching de entrevistas, para tener una entrevista técnica con alguien. O, me imagino que no van a poder tenerlo con muchas personas, pero aquí pueden usar esta inteligencia artificial, incluso también para aprender idiomas, en el caso de que ustedes quieran, o quieran, digamos, practicar una entrevista en inglés, ¿ya? También plataformas de matching de empleo, Hired y JobBite emparejan candidatos con empleos según habilidades y experiencias. Análisis de CVs automatizados. Resume Assistant con ChatGPT. Muchos deben saber qué es ChatGPT, si no ya voy a hablar de esto más adelante. Aquí optimizamos sus CVs y los mejoramos. Los analizamos también. Evaluación de habilidades. Biometrics y HireVue evalúan habilidades mediante juegos y entrevistas en video. Redes profesionales con inteligencia artificial que conectan usuarios con contactos profesionales y posibles empleadores. Y seguimiento de postulaciones. Aquí te dan una retroalimentación y recomendaciones en cada etapa de tus procesos de selección en los que tú estás. ¿Listo? Entonces, aquí el consejo es que aprovechemos todo esto para generar oportunidades, ¿ya? Nosotros te podemos ayudar en esto, tenemos 33 años de conocimiento. Y de hecho, todos estos puntos que vemos acá son filtros, entonces por eso debemos conocerlos. Yo les voy a hablar hoy de este filtro ATS o Applicant Tracking System, ¿ya? Este es algo muy importante que usan los reclutadores y los empleadores, las empresas, para filtrar CVs, ¿ya? Entonces tienes que estar muy atento en esto para que tú puedas pasar estos filtros y llegar a los tomadores de decisiones. Estos filtros se aplican cuando hay errores de lectura por plantillas inteligentes, ya sea falta de palabras clave, diseños o formatos erróneos, entre otros factores, pero aquí te doy unos tips para sobrepasarlo, ¿ya? Recuerden que aquí les pido su atención, no quiero que estén haciendo otra cosa, sino solo poniendo atención y cualquier pregunta en el chat, ¿listo? Los tips para sobrepasar estos filtros, el primero que les puedo aconsejar es que no postulen a los empleos de los cuales no tienen experiencia. Ya mucha gente empieza a postular a muchos empleos y no ni siquiera están leyendo de qué es, ¿ya? Entonces eso tiene un valor malo después porque hacen que se filtren sus aplicaciones, ¿ya? No postulen a todas las vacantes de una misma empresa. Asegúrense de que la vacante a la que estén aplicando se ajuste perfectamente a su perfil, ¿ya? Si no, si van a aplicar a muchas, se les va a filtrar. Igual utilicen palabras clave relevantes de manera apropiada en su CV. Esto pueden encontrarlo, estas palabras clave existen y están en los anuncios de empleo, ¿ya? En la parte de requisitos, en la parte de responsabilidades, habilidades, aptitudes. Esas son las palabras clave que ustedes pueden poner en su CV y eso va a hacer que pasen estos filtros. Igualmente, utilicen un formato simple y conciso para facilitar la lectura de estos sistemas. No incluyan diseños extravagantes, no incluyan logos, columnas, encabezados, gráficos muy complicados porque esto puede ser que sea muy difícil para este sistema que los lea. Y si es que es así, les va a filtrar, ¿ya? Igualmente, revisen el formato. Este formato debe ser o PDF, o text, o docs. Docs es el formato de Microsoft Word, text es el formato de blog de notes, ya en el caso que están usando.
Hay otros filtros más que usan las empresas y reclutadores en otras fases de los procesos, pero este es el primer filtro que usamos, ¿ya? Que es muy importante que ustedes le conozcan, pero hay muchos otros que nosotros conocemos, ¿listo? Y que se están usando. Aquí vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a evaluar, enfocar y mejorar su CV con inteligencia artificial en menos de 5 minutos, ¿ya? Entonces aquí les pido toda su atención. No intenten hacerlo ustedes, sino miren esto. ¿Listo? Cualquier pregunta igual ya saben en el chat. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Hacer un CV para tu área es diferente que para otras áreas? ¿O debemos hacer un CV para cada aplicación de trabajo? ¿Qué creen ustedes? Ahí en el chat pueden ponerlo. Y yo les respondo ahora, ¿listo? Sí deben hacer un CV para cada empleo, ¿ya? Y de hecho aquí les tengo una pequeña práctica de cómo hacerlo. Es súper fácil. Y pueden hacerlo entrando a LinkedIn, buscando su empleo al que quieren aplicar y también usando ChatGPT y su CV actualizado que tengan, ¿no? Entonces, para usar ChatGPT correctamente, deben primeramente decirle una tarea que esté muy bien descrita, como esta, por ejemplo, la que ustedes ven aquí en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es entrar a ChatGPT, vamos a adjuntar nuestro CV, que ya lo vamos a hacer, no se preocupen, y vamos a ponerle este texto de aquí. Actúa como un reclutador experto que va a contratar a un profesional para un puesto. Le decimos cómo queremos que actúe primero. El currículum del postulante va adjunto, ahí le vamos a adjuntar, y te voy a dar una descripción del cargo al que está aplicando. Esta descripción del cargo la encontramos en el anuncio de empleo en LinkedIn al que queremos entrar, ¿ya? Entonces aquí la tarea es que queremos que evalúe al postulante del 1 al 10, es decir, a nosotros, y justifiques tus respuestas con respecto a su CV en relación con el anuncio de empleo y ver si es factible que apliques. ¿Listo? También que des consejos de mejoras, redacción, ortografía, palabras clave y tips para pasar filtros ATS. Después de todas estas mejoras, incluso le vamos a pedir que construya ya el CV mejorado y enfocado incluso en el empleo en cuestión que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña práctica. Quiero que solamente vean esto y sigan acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es ChatGPT. Nosotros aquí vamos a adjuntar nuestro CV, el más actualizado. Vamos a venir acá. Yo tengo aquí un CV del anterior año que me sirve para hacer este ejemplo. Y en LinkedIn, digamos que nosotros queremos aplicar a un puesto de jefe de marketing en Quito. Y aquí, miren, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Responsabilidades que vamos a necesitar, requisitos, condiciones especiales y listo. Entonces, aquí nada más copiamos y pegamos y dejamos que la inteligencia artificial primero evalúe, como pueden ver, a mí, que es en este caso, y me da una evaluación de 6 sobre 10 para este puesto de jefe de marketing. Ya, miren, te da la justificación. Martín posee una licenciatura en psicología general que no es específicamente en marketing, publicidad o comunicación. Sin embargo, su experiencia en marketing digital y comunicación puede compensar esta diferencia. Te dice experiencia de 3 años en roles relacionados, te da una evaluación del 8 sobre 10, te da la justificación. Miren, te da las competencias, te evalúa las habilidades. Entonces aquí ustedes pueden identificar las mejoras que ustedes pueden hacer. Miren, aquí les da los consejos de mejora. Escolaridad, destacar cualquier curso o certificación adicional en marketing, todo esto, miren. E incluso aquí les da el CV mejorado, ya hecho. Entonces aquí está lo que debo poner en mi perfil profesional, mi formación académica, mis cursos y certificaciones y todo mi CV ya hecho en menos de 5 o 3 minutos, como pueden ver. ¿Listo? Súper fácil. Aquí el consejo es que nos aseguremos de adaptar y personalizar el CV para cada aplicación, como les digo, ¿ya? Entonces, simplemente en el caso de que quiera aplicar para este de gerente de marketing, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar y pegar estas partes y simplemente hago que la inteligencia artificial me dé todo. Súper fácil. ¿Listo? Entonces, después de esto, lo que haríamos es diseñar un CV con inteligencia artificial. Hay muchísimas aplicaciones como todas estas que les he puesto aquí, pero hoy vamos a ver Canva, que es gratuito
y puedes encontrar cualquier CV de todo tipo, ¿ya? Aquí les doy una demostración súper corta. Vamos a entrar a Canva, vamos a poner en el buscador currículums y nos da plantillas de currículums. Miren, aquí tenemos muchísimas plantillas que nosotros podemos usar. Y simplemente aquí escogemos personalizar una plantilla y ya con el chat GPT que nos dio todo esto, simplemente copiamos y pegamos. Obviamente vamos a revisar si es que todo está perfecto y nos ponemos manos a la obra, ponemos aquí nuestra imagen, aquí nuestro nombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí puedes poner lo que te puso el chat GPT, lo mejoras, lo revisas y como les dije, le descargas en formato PDF, porque ese es el formato que pasan los filtros ATS que les comenté anteriormente. ¿Listo? Entonces, eso sería por este lado. Vamos a seguir con otros temas que tenía pensado mencionarles, que son las técnicas avanzadas de búsqueda de empleo. Ya algo súper importante. ¿Cómo usar filtros avanzados de búsqueda en LinkedIn? Gestión de alertas de empleo personalizadas e identificación de empleos ocultos, ya que no mucha gente sabe cómo. Entonces, ustedes deben saber que LinkedIn es la plataforma social empresarial más potente del mundo actualmente. Tiene 1.000 millones de usuarios en todo el mundo actual. 141 millones están en Latinoamérica. Es fundamental para los reclutadores y profesionales. Más del 90% de los reclutadores la utilizan para buscar candidatos y alrededor del 75% de contrataciones, el 75%, ojo, es bien alto, involucran alguna interacción previa en esta plataforma. Este perfil digital funciona como tu hoja de vida y tu impacto incluso antes de tu hoja de vida misma, ¿ya? Esto puede hacer la diferencia entre ser escogido o no. Perfecto. Entonces, por eso es muy importante saber sobre LinkedIn, ¿ya? Entonces, para encontrar oportunidades que se ajusten a tus criterios específicos, debemos ir a la parte de búsqueda de empleo y usar los filtros avanzados. No mucha gente sabe cómo usarlos. Y hay un montón de filtros, los cuales vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes vean. Miren, yo aquí he puesto jefe de marketing en Quito, Pichincha, y aquí tienes un montón de filtros que tú puedes usar. Ordenar por más recientes, más relevantes, fecha de publicación, nivel de experiencia, empresas incluso, tipo de empleo, modalidad, ya sea presencial, remoto, híbrido, incluso a la distancia, a cuántos kilómetros quieres que esté de ti, el sector, la función laboral, el cargo, entre muchos otros, ¿listo? Entonces, yo, por ejemplo, he creado este filtro de jefe de marketing para Quito, Pichincha, del mes pasado. Quiero que sea presencial y esté a 40 kilómetros máximo de mí, ¿ya? Entonces, yo puedo crear alertas ya con estos filtros que yo ya dejo aquí. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo porque la plataforma de LinkedIn nos empieza a mandar empleos que quizás nos puedan interesar. Y estas son las alertas, ¿ya? Esto nos ahorra mucho tiempo también en estar entrando, estar buscando todo el tiempo, no encontrar nada. Esto directamente nos manda a nosotros, a nuestro mail o incluso también nos pueden mandar como mensaje de LinkedIn. Nosotros podemos gestionar nuestras alertas de empleo aquí, como pueden ver. Yo tengo algunas aquí, digamos, especialista en recursos humanos, Quito Pichincha, de radio de 25 millas. Consultor en recursos humanos, Guayaquil. Jefe de marketing, México. Entonces, aquí ustedes pueden poner las que ustedes deseen. Y así la plataforma les va a ir votando más con inteligencia artificial que les puedan interesar. Ustedes pueden acomodar la frecuencia de alerta. Yo les recomiendo cada semana para que les llegue cada semana un resumen de esto les puede interesar estos empleos de acá y así ustedes puedan ver muchos empleos. ¿Listo? Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es que nosotros podemos encontrar empleos ocultos también, ¿ya? Aquí les explico. En los reclutadores, nosotros no siempre usamos anuncios de empleo. Esto es porque es muy caro y también hay una versión recruiter o sea, de reclutador en LinkedIn que pueden usar los reclutadores y también es bastante cara. No siempre las empresas contratan estos servicios.
Y es por eso que muchas veces los empleos ocultos no están en la sección de empleos, sino en la sección de publicaciones, ya que es gratuito y es donde más gente sube los empleos, irónicamente, pero estos son ocultos. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de cómo encontrarlos aquí, ¿les parece? Recuerden que todas las preguntas van a poder ponerlas en el chat. ¿Listo? Entonces digamos que entran a su LinkedIn, van acá y quieren un puesto de gerente de marketing, digamos, ¿no? Pero ustedes deben poner al principio hiring, esa es la palabra que deben poner primero. Hiring, gerente de marketing. Hiring es contratar, ¿no? En inglés. Y aquí en vez de poner en la sección de empleos, ustedes van a poner en la sección de publicaciones y aquí van a encontrar muchos empleos ocultos que no están en la parte de empleos, como están viendo aquí. We are hiring, aquí gerente de comunicación de marketing, gerente de marketing bilingüe y así. ¿Listo? Y aquí igualmente pueden filtrarlos por fecha de publicación, semana pasada y así, etcétera, etcétera. ¿Listo? Súper fácil. Solo deben usar bien los filtros. Y eso, esta es mi parte. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Vamos a seguir con el siguiente tema, de cuál es la entrevista laboral. ¿Listo? Que va a dar nuestra compañera Alexandra Cusco. En un momento, igualmente al último, vamos a responder todas sus preguntas, así que no se preocupe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes este seminario que, como ustedes pueden ver, pues es súper interesante para este proceso de búsqueda laboral. Como ustedes pueden ver, este tema de búsqueda de trabajo es un tema bastante interesante y las herramientas de inteligencia artificial, como bien lo decía Martín, es algo que nos ayuda como un aliado estratégico para avanzar. De la misma manera, dentro del proceso de entrevistas laborales también es una ayuda. Sin embargo, el proceso de entrevista laboral tiene un componente adicional que es justamente el que nosotros como reclutadores estamos buscando, el propósito principal de esto es determinar si el perfil encaja con lo que nosotros o con lo que las empresas están buscando. Aquí analizamos otro tipo de cosas, es decir, analizamos competencias, cómo esta persona va a encajar con la cultura organizacional. Esta es una fase esencial dentro del proceso de selección de tal manera que requiere una preparación previa, ¿sí? Y justamente somos expertos en este tipo de asesoría. Es por eso que el día de hoy les hablamos de este proceso en cuanto a los tipos de entrevista, por ejemplo, porque dentro de eso, pues nosotros tenemos varios tipos de entrevista, como la entrevista estructurada, una entrevista por incidentes críticos, una entrevista situacional por competencias, dentro de las más conocidas, ¿no? Porque existen algunos tipos de entrevista que siempre se van a ajustar a la empresa y dependiendo de lo que estemos buscando. Pero para hablar de estos tipos de entrevistas, de estos 4 tipos de entrevistas, pues veamos más o menos qué es lo que implica, por ejemplo, una entrevista de incidentes críticos, importante para posiciones gerenciales o de jefatura en donde, e incluso de coordinaciones, de donde hablamos de temas específicos, hablando de cifras, datos y hechos reales, en donde se evalúan ciertos comportamientos pasados, es decir, experiencias propias que ya hemos tenido, en donde validamos experiencias de cómo lo hicieron, qué lo hicieron, quiénes participaron y finalmente cuáles fueron los resultados o entrevistas situacionales en donde te exponen a ciertas circunstancias y de qué manera tú las enfrentarías. O entrevistas por competencias en donde queremos evaluar habilidades blandas, competencias claves, o de pronto una entrevista estructurada en donde ya el reclutador o las empresas tienen detectadas ciertas habilidades y conocimientos que queremos determinar puntualmente con los candidatos, ¿sí? Entonces hay varios tipos de entrevistas, estas entre las más conocidas. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es cómo desempeñarnos correctamente en estas entrevistas, ¿verdad? Aquí lo importante es cómo nosotros nos vemos frente al reclutador.
¿A quién no le ha pasado que en un proceso previo a una entrevista, en esta búsqueda de que por naturaleza ya nos genera un poco de ansiedad, cómo desempeñarme de la mejor manera? Es decir, ¿cuáles son las claves para que me vaya bien? Entonces, para que nos vaya bien en una entrevista de trabajo, aquí lo fundamental es una investigación previa. Siempre es importante. Lo recomendable aquí es siempre investigar sobre la empresa y siempre investigar sobre el puesto de trabajo. Hay firmas consultoras como la nuestra en donde no podemos dar a conocer porque el requerimiento de nuestro cliente es mantenerlo en confidencialidad. Sin embargo, hay preguntas claves que sí podemos hacer. La empresa, el giro del negocio, en qué sector se encuentra, más o menos cuánto factura esta empresa. Ese tipo de preguntas son claves para yo poder prepararme el puesto, cuál es el objetivo de esta posición, a qué persona reporta, cómo está compuesto su equipo de trabajo, que son preguntas que le hacen interesante al candidato, pero que también me dan las pautas para yo prepararme, ¿sí? En función a esa información, yo preparo ejemplos y preparo información clave. Es decir, si estoy aplicando para una posición en donde la empresa es dirigida al segmento de consumo masivo, en la línea de alimentos, por ejemplo, yo averiguo, ingreso a páginas como Ecos, en donde yo encuentro el ranking empresarial y el volumen de facturación, o consulto cuáles son las empresas de consumo masivo y más reconocidas, cuáles, por lo general, las competencias que este tipo de empresas validan en cuanto no solo a habilidades blandas, sino también a conocimientos técnicos que son importantes, dependiendo si yo soy financiero, si yo soy comercial, si soy una persona de ventas. Entonces, de esa manera yo ya hago una preparación previa. Ahora, en cuanto a practicar respuestas, es muy importante. Tanto las preguntas clave o las preguntas que ya vamos a ver a continuación, hay ciertas preguntas que por lo general siempre nos hacen. ¿Y cómo practico esas respuestas? Aquí nosotros podemos utilizar esta metodología STAR, situación, tarea, acción y resultado, o las de cifras, datos y hechos reales. Es decir, practico respuestas que yo he logrado, es decir, en cuanto a mis experiencias anteriores, mis logros han sido estos puntuales. Lo debo determinar de manera súper clara. Para eso es importante el paso previo que ya vimos con Martín, donde les decía la importancia de estructurar bien mi hoja de vida. Es importante porque el momento de practicar ya para una entrevista, es decir, para el siguiente paso, porque he elaborado súper bien mi hoja de vida, el siguiente paso es justamente desempeñarme bien en la entrevista. Aquí lo importante es que yo tenga súper claro cuáles han sido mis logros y mis aportes en mis experiencias, tanto actuales como las anteriores. Otra cosa súper clave es una buena comunicación. Es decir, yo debo ser un muy buen comunicador. Por lo general, el tema de liderazgo, una orientación a resultados, una buena comunicación son competencias claves para un colaborador en posiciones, mandos medios, gerencias, porque el escuchar activamente me permite a mí mantener una buena comunicación. Por eso aquí la recomendación es escuche activamente las preguntas antes de responder. Escucho, analizo y respondo. ¿Cómo utilizar un lenguaje claro y conciso? ¿Cómo me veo delante del reclutador en el momento en el que yo estoy dando a conocer la información o dando a conocer mi perfil? Entonces es importante utilizar un lenguaje claro y conciso. Esto como parte de ciertos tips que me permiten desempeñarme mejor en una entrevista, ¿no? Claro que hay algunas otras recomendaciones, sin embargo, estas son las más importantes, porque de esa manera yo ya voy perfilándome interesante para el reclutador o para la empresa, dependiendo de cómo sea el proceso de selección. Dentro de este proceso de selección, como yo les decía, hay preguntas que por lo general lo hacen. Dentro del tema de experiencia, dentro del tema de mis competencias, motivaciones, qué me motiva, cuáles son mis objetivos, cuáles son las situaciones que he vivido, cómo me adapto yo a la organización o cómo puedo adaptarme a ciertas situaciones y el conocimiento de la empresa, ¿sí? Aquí
también es importante no solo las preguntas, porque las preguntas las podemos hacer. Aquí es importante el tema de qué respondo. Y aquí tenemos las mejores respuestas dependiendo de las preguntas que te puedan hacer, porque hay empresas o hay reclutadores que, por ejemplo, el tema de datos personales ya casi no es algo que me influya mucho en el proceso o en la toma de decisiones para seleccionar a una persona, pero son muy importantes preguntas sobre tus habilidades y tus competencias, por ejemplo, en donde comúnmente te preguntan cuáles son tus mayores fortalezas, qué consideras tú que es tu punto fuerte. Entonces, ¿cuáles son las mejores respuestas para este tipo de preguntas? Mis mayores fortalezas incluyen cuáles. ¿Qué fortaleza realmente tú consideras que tienes? Analizo yo mi situación, mis conocimientos, y en función a eso yo establezco ya fortalezas como, por ejemplo, mi fortaleza es el conocimiento técnico. Mira que en determinada circunstancia que se presentó en mi trabajo, yo pude determinar con claridad un análisis de datos en corto tiempo. Por ejemplo, si hablo de que yo manejo muy bien la herramienta de Business Intelligence, por ejemplo, en donde yo puedo hacer un análisis numérico fácilmente, ¿sí? O mira que en determinada circunstancia nos ocurrió que teníamos un trámite legal y al conocer yo muy bien el proceso, pues facilité la solución de cierto problema que tenía. Entonces, yo de esa manera con ejemplos prácticos, determino cuáles son mis fortalezas. Es decir, no solo le contesto al reclutador que mi fortaleza es ser una persona puntual, o mi fortaleza es ser siempre orientada al logro, o mi fortaleza es que soy una persona bastante, con un liderazgo bastante democrático, que podríamos decir como las fortalezas que por lo general podemos destacar, sino más bien que yo les hablo desde el ejemplo. Mira que yo llegué y cuando llegué a la organización no había un buen ambiente entre las personas del mismo equipo y yo logré haciendo el seguimiento con determinada herramienta de tal forma que yo pude lograr que haya una cohesión en el equipo. Es decir, ya pongo un ejemplo, ¿sí? O si es que me hablan desde mi experiencia laboral, yo determino dentro de mi experiencia laboral previa ¿cuál fue mi mayor aporte? Es decir, mi objetivo principal fue este, trabajé durante tanto tiempo y yo desempeñé principalmente la posición de e hice cierto o cumplí ciertos objetivos como los más importantes. Es decir, yo determino el listado de responsabilidades claves en las que yo trabajé previamente y tengo totalmente claro cuál fue mi enfoque y cuáles fueron mis resultados, ¿sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de cuáles son mis motivaciones, qué te motiva tu trabajo día a día, lo que más me motiva en mi trabajo diario es aquello que me lleve a un desafío permanente de aprendizaje continuo, porque de pronto, por lo general, si contestas mi motivación diaria es mi familia, perfecto, está bien. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que generar son cosas como lo que me inspira y me motiva a crecer. ¿Qué es lo que me lleva a aprender, a dar continuamente algo que me permita crecer? Desde ahí debe ir enfocada tu respuesta, ¿sí? O si hablamos de, por ejemplo, cómo priorizas varias tareas urgentes, es para priorizar varias tareas urgentes, primero evaluaría la importancia y el impacto de cada tarea en los objetivos estratégicos de la compañía o en los objetivos generales del equipo de trabajo al cual yo voy a pertenecer. Entonces, esas preguntas ya no tienen las mismas. Sí, es que de pronto yo veo si es que qué es más importante o si esto es lo que me piden con mayor urgencia. No, tu respuesta tiene que ser mucho más objetiva en función a los objetivos, sea de la organización o sea del equipo de trabajo, ¿sí? Y es importante que utilices o hables de métodos, por ejemplo, como este que les proponemos aquí, en donde yo propongo una matriz de trabajo y que me permite distinguir lo urgente de lo importante, y ahí establezco un plan de acción.
con plazos establecidos, con tiempos y con responsables de tal manera que yo doy resultados efectivos, ¿sí? O de pronto, si es que hablamos de tu habilidad, de tu adaptabilidad y trabajo bajo presión, porque por lo general el trabajo bajo presión también es algo en lo que nos enfocamos mucho. Y ahí puedo mencionar ciertas situaciones en las que yo tuve que adaptarme rápidamente a cambios, pero describo la situación, ¿sí? Es decir, pasó esto y yo me adapté de una manera flexible, proactiva, sí me costó, sí lo hice y colaboré con el equipo, logré que el equipo logre estos resultados positivos, me enfoco en el resultado, me enfoco en la prioridad y yo cumplo hago que todos los objetivos se cumplan. Entonces, yo voy desde un punto de vista eh, muy dirigido al tema de objetivos. No lo hablo y no le digo sí, saben que el tema de trabajo bajo presión, no importa que me quede fuera del horario, no tengo problema con eso. No, sino que más bien yo los hablo desde experiencias propias en donde he cumplido realmente este tipo de resultados que incluso más adelante en un proceso de selección se los pueda validar en un tema de referencias laborales, ¿sí? Y si es que te preguntas o si es que conoces de la empresa, aquí también es importante, ¿qué sabes acerca de la empresa? Y ahí tú, lo que habíamos dicho al principio, he investigado a fondo sobre ustedes, o si no conoces la empresa, he investigado a fondo sobre el sector al cual pertenece la empresa y yo estoy súper clara en estos objetivos o en este tipo de productos o en el tipo de negocio, ¿sí? Y de esa manera tú te vas perfilando como la mejor opción porque les hablas desde un punto de vista práctico, objetivo, con cifras, datos y hechos reales. ¿Sí? Entonces, aquí van a de encontrar una serie de respuestas que son las mejores, siempre enfocadas al tema de resultados, a un tema de que en efecto tú eres el candidato porque tienes los datos concretos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo practicas? Porque finalmente de pronto no has tenido la oportunidad de hacerlo, es decir, muchas de nuestras experiencias como firma, como les habíamos dicho anteriormente, es que hay personas que de pronto no han estado en la búsqueda de empleo ya algún tiempo, no han tenido la oportunidad de acercarse a una entrevista porque no han tenido la posibilidad de estar buscando, sino más bien que después de algún tiempo tú ya quieres cambiar de trabajo y empiezas a prepararte para un posible cambio. Aquí es importante que hagas ejercicios prácticos, como por ejemplo preparar las respuestas, y es lo que hacíamos anteriormente, es decir, y aquí es importante, uno, que lo hablamos desde este método, STAR, situación, tarea, acción y resultados, o cifras, datos y hechos reales. Es decir, trabajo desde preparar respuestas en función a lo que yo he venido haciendo, a mi experiencia, a mis trabajos, a todo lo que yo he aportado, pero también basados, y aquí es muy importante, tanto en la preparación de respuestas como en las simulaciones de entrevistas y como una retroalimentación, dejarnos apoyar con herramientas de inteligencia artificial, el mismo ChatGPT que estamos, de las que ya les hablamos, las mismas plataformas Mía y Olivia, que también ya habló Martín, pero estas herramientas en donde yo puedo simular como My Interview Simulator, y entre otras que hay ahora hay muchas alternativas para que lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que tú prepares preguntas que están relacionadas, con objetivos o le preguntas a ChatGPT exactamente lo que tú quieres y la herramienta lo que hace es describirte preguntas bien elaboradas a las que tú puedes ir respondiendo en función de la posición a la que estás buscando, ¿sí? Y cuando tú tienes esas preguntas ya elaboradas, prepara tú las respuestas y luego compáralas con las respuestas que también le pides a la misma herramienta.
que ya te sirve de mucho. Y de esa manera tú estás preparándote con las respuestas correctas para determinadas preguntas que se pueden dar dependiendo de la posición. Ahora, simular entrevistas también es importante bajo inteligencia artificial, pero también esta simulación de entrevistas puede ir acompañada de otras estrategias, como por ejemplo el hablar delante de un espejo y mirarte cómo te comunicas, cómo mueves las manos, cómo te presentas, o grabarte, que también es importante. Ahora, ahí es donde nosotros también les damos una ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros como reclutadores también estamos prestos para servir en este proceso en donde tenemos preguntas, te damos la retroalimentación, simulamos entrevistas, te damos el feedback y tú vas mejorando. Y de esa manera te vas preparando. Por eso es importante este tema de prepararte justamente a asistir a este tipo de seminarios en donde tú vas aprendiendo cómo puedes ir mejorando este proceso de entrevistas, ¿sí? Y la retroalimentación constructiva. ¿Por qué? Porque siempre el feedback nos cae bien. Siempre hacer simulaciones, intercambiar resultados. Y si yo grabo mi entrevista, luego, ¿qué tengo que mejorar? ¿Cuáles son los puntos de mejora en mis gestos, en el tono de voz, en la seguridad con la que hablo, en cómo muevo mis manos, en cómo me siento, cómo cruzo las manos, no cruzo las manos, cómo determino mi cara, cómo mis manos? Es decir, yo ahí voy recibiendo el feedback de qué es lo mejor. ¿Sí? También es importante identificar áreas de mejora y puntos fuertes en las respuestas y en las habilidades de comunicación. Es decir, no solo cómo lo hago, sino qué es lo que estoy diciendo. Es muy importante para que realmente vaya mejorando. Vaya mejorando. Y esto, hablando desde un punto de vista de que me estoy preparando para una posición de jefe o gerente y es allá a donde quiero llegar, me va a servir incluso para yo participar como reclutador, es decir, dentro de procesos de selección que yo tenga que hacer. De ahí es muy importante el tema de practicar, de hacer ejercicios prácticos en los que nosotros pues les podemos ayudar sin ningún problema, ¿sí? Esto es parte de un proceso importante, así es que lo que nosotros queremos hacer es compartir esta información que espero les haya servido de mucho y como les dijo Martín, vamos a tener espacio para las preguntas, estoy con gusto para responderles, ¿sí? A continuación está con nosotros Ana Paola, quien continúa con el siguiente tema, ¿sí? Sí, muchas gracias, Alexandra. Bueno, buenas noches con todos los participantes. Eh, Inicialmente quiero mencionarles que si es que dentro del tema tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus preguntas en la parte del chat para poder responderles después cuando tengamos ya la sección de preguntas y respuestas. Entonces, inicialmente voy a mencionarles este tema es sobre Assessment Center. Ok, primero vamos a definir qué es el Assessment Center. Entiendo que tal vez algunas de las personas que están aquí actualmente no han pasado tal vez por esta etapa o por este proceso como tal, pero es importante que ustedes conozcan que dentro de un assessment, dentro de un proceso de selección, siempre van a haber una etapa de evaluación que se le conoce como assessment. Entonces, en el contexto de un proceso de selección, generalmente es uno de los pasos que se realizan, ya que es una metodología estructurada y sistemática que se utiliza para poder evaluar competencias, habilidades, actitudes y potenciales de los clientes para un puesto de trabajo específico. Asimismo, este tipo de procesos no se aplican solo en procesos de selección, valga la redundancia, sino que también se pueden realizar para hacer promociones internas o planes de carrera dentro de una organización. ¿En qué consiste el assessment? Se organizan ejercicios en pequeños grupos de candidatos o se pueden hacer individuales y esto incluye entrevistas personales hasta realizar tal vez tareas concretas de modo de ejercicios de roles. Este proceso puede incluir una variedad de técnicas y herramientas diseñadas para proporcionar una visión integral de las capacidades de los candidatos y de la idoneidad que tengan o que posean para el cargo o para el rol específico para el cual estamos aplicando.
Los ejercicios, dinámicas o actividades que se aplican no son exactos. Esto de aquí puede variar de acuerdo al tipo de cargo que apliquemos, de acuerdo a la empresa a la cual estemos aplicando, y generalmente se pueden hacer test de aptitudes o de personalidad, así como también se pueden hacer estudios de casos críticos o evaluaciones escritas. Ahora, ¿qué se evalúan en los assessments? Se pueden hacer varios tipos de evaluaciones. Los conocimientos técnicos académicos específicos pueden ser para conocer sobre cierta materia específica o cierto proceso que necesitemos para el cargo para el cual estamos aplicando. También se miden las habilidades técnicas, la capacidad que tenemos para realizar las tareas técnicas específicas que se necesiten para el rol para el cual estamos aplicando. También un assessment evalúa las competencias blandas, es decir, que evalúa cuáles son las habilidades interpersonales que tenemos desarrolladas. Entonces, en estos assessments se pueden evaluar la comunicación, la eficacia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Esto de aquí obviamente orientado a distintos tipos de ejercicios. Y también se pueden evaluar actitudes y valores. Examina la creencia y la actitud de una persona hacia ciertas situaciones o conceptos. Es importante que sepamos que dentro de un proceso de selección, la empresa también evalúa si es que la persona está acorde a la cultura que ellos manejan. Entonces, con este tipo de evaluaciones se pueden saber, va a encajar correctamente con la cultura que nosotros tenemos también como empresa, con el clima que yo manejo, con el comportamiento organizacional que tengo. Entonces, dentro de estos procesos se pueden realizar este tipo de evaluaciones. Asimismo, internamente las empresas lo pueden utilizar para evaluar el desempeño laboral. Se puede medir la eficacia y la eficiencia en la realización de las labores, de las tareas laborales, y también puede permitirte conocer el potencial del desarrollo, te puede permitir como personal interno de recursos humanos, te permite evaluar cuál es la capacidad de crecimiento o de aprendizaje de tus colaboradores para poder cumplir un rol o tener alguna promoción interna y cumplir roles a futuro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de assessment que existen? Existen las pruebas o los tests que son los cotidianos, los que generalmente hemos realizado, que es un cuestionario o un examen escrito, donde se evalúan ciertos conceptos o ciertos conocimientos teóricos específicos. Asimismo, existen las evaluaciones prácticas, que son simulaciones o ejercicios que requieran la aplicación de habilidades técnicas. Asimismo, existen las evaluaciones de desempeño, que son evaluaciones continuas en el lugar del trabajo que realizan el análisis del rendimiento laboral. El Assessment Center, como tal, es la metodología que combina distintas técnicas, las entrevistas, los ejercicios en grupo, las pruebas individuales, y esto te permite evaluar varias competencias, habilidades blandas y habilidades técnicas. Asimismo, tenemos las evaluaciones psicométricas. Generalmente, en los procesos de selección existen distintos tipos de evaluaciones psicométricas. Son estos tests que te envían para que tú realices. Aquí se puede medir un poco tus habilidades cognitivas, los rasgos de personalidad y qué aptitudes posees y cuán compatibles son con el rol o con el cargo al cual estoy haciendo la aplicación. Por otro lado, otro tipo de assessment que existe es el juego de roles. En este juego de roles quiere decir que es un ejercicio práctico sobre una situación específica que puede evaluar la capacidad para manejar situaciones difíciles, la empatía que posea esta persona, la eficacia en la resolución de problemas, entre otras múltiples competencias. Es importante que sepamos que dentro del juego de roles, dentro del juego de roles es una situación extrema, es decir, realmente el evaluador te pone en una situación extrema para ver cómo tú respondes, porque puede ser que en el día a día no se den estas situaciones tan específicas. Sin embargo, ellos lo que quieren hacer es evaluar cómo tú responderías ante este tipo de situaciones. Es importante no perder la compostura y tratar siempre de estar enfocado y marcar un objetivo para que así puedas tener la respuesta o puedas tener la solución sin
perder los estribos o sin tal vez dejar un poco de lado el rol que estás cumpliendo y tal vez perderlo. Entonces, eso es importante dentro de este tipo de assessment. Y por siguiente tenemos los ejercicios de casos críticos. Esto efectivamente se plantea una situación crítica que permite evaluar la claridad en la comunicación de ideas, la habilidad para escuchar activamente, la capacidad para negociar y buscar compromisos. Este tipo de ejercicios se pueden dar de forma individual o de forma grupal. Esto también te permite conocer el control emocional, el manejo de estrés, cómo se orienta hacia la resolución constructiva. Yo puedo trabajar en equipo, como yo destaco del grupo como tal, porque al presentar un caso crítico dentro de un grupo de candidatos, entonces esto me permite yo destacar, mostrar mi liderazgo, y es importante porque las evaluaciones, como les digo, pueden ser personales, individuales o en grupo. Perfecto. Aquí vamos a dar un ejemplo específico de un caso de Assessment Center. Este es un ejercicio de presentación. Generalmente, dentro del ejercicio de los assessments, siempre van a tener al principio un ejercicio o una tarea de presentación que puede ser individual o puede ser grupal, y posteriormente se van a ir evaluando varias cosas. Es importante que ustedes conozcan y sepan que dentro de el assessment, durante todo el tiempo ustedes van a ser evaluados. O sea, no es específicamente cuando me siento y empiezo. Desde el momento en el que yo llego al lugar en donde me han citado para realizar el assessment, yo tengo que tener claro que van a evaluar cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada cosa que yo haga. Obviamente esto no es con el ánimo de que ustedes se asusten o se pongan nerviosos, sino que realmente lo que los moderadores pretenden es un poco conocer a la persona en el día a día, en la espontaneidad, y lo que se busca es tal vez un poco un ambiente controlado, pero que la persona pueda desenvolverse como es realmente. Entonces, el ejercicio es el siguiente. El participante debe diseñar y presentar un escudo personal que represente 4 características importantes de su personalidad, habilidades o valores. Luego, debe explicar el significado de cada sección del escudo en una presentación de 5 minutos. La consigna está clara, les están dando tiempo, les están dando qué es lo que deben hacer y no les están diciendo cómo hacerlo. Entonces, eso quiere decir que yo puedo dibujarlo, puedo escribirlo, puedo pintarlo, puedo poner lo que yo quiera. Tengo un límite de 5 minutos para la presentación posterior del dibujo o de la elaboración del escudo. Entonces, es muy importante que yo tenga marcado estas consignas claramente. ¿Qué habilidades se van a evaluar aquí? La autorreflexión y el autoconocimiento. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para identificar y comprender mis fortalezas, mis valores y mis características importantes? Es necesario que yo pueda destacar este tipo de cosas y qué es lo que yo quiero mostrar de mi perfil profesional. Recuerden que si bien es cierto, la parte profesional y la parte personal están ligadas, pero cuando yo voy a un ejercicio de assessment, yo lo que más tengo que destacar es mi parte profesional. Si bien es cierto, la parte personal viene muy de la mano y la personalidad también, pero es importante que nosotros tengamos enfocado nuestro perfil profesional y qué es lo que queremos mostrar. Entonces, es importante que destaquemos nuestras fortalezas, valores y características. Generalmente los ejercicios de presentación son muy similares. Tal vez cambia un poco la metodología, pero en realidad eso es lo que buscamos los evaluadores. Ahora, la creatividad, la habilidad para diseñar un escudo visualmente atractivo y significativo. Esto quiere decir, yo no, como evaluador, no les dije, tienen que hacer un dibujo, tienen que escribir. No, esto queda a libre decisión de cada uno. Entonces, aquí podemos evaluar también qué tan creativo, qué tan proactivo o cuánta iniciativa tiene este candidato para presentar esta información. Las habilidades de comunicación, cuál es la capacidad para organizar y presentar ideas de manera clara y coherente. El uso efectivo del lenguaje verbal y no verbal durante la presentación. ¿Cuál es la confianza y la seguridad que muestra esta persona al hablar al público y al responder las preguntas? Y la habilidad o la capacidad de síntesis para seleccionar y explicar las características más representativas de sí mismo en el tiempo limitado en el que yo les di la consigna.
Perdón. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación que tuvimos en este ejercicio? Si es que las personas fueron claras y coherentes a las explicaciones de cada sección del escudo, si es que el diseño del escudo fue creativo y visualmente atractivo, si es que dentro de su comunicación utilizó un lenguaje claro y efectivo, y si es que mantuvo un contacto visual y sus gestos apropiados durante su presentación, si es que esta persona demostró el participante un buen nivel de autoconocimiento y reflexión sobre sus características personales, y si es que se presentó con seguridad y confianza. Estos son los criterios de evaluación que utilizaría el evaluador para poder poner una calificación ante el ejercicio anterior que les mencioné. Ahora, ¿cuáles son los datos importantes dentro de cualquier tipo de assessment? Puede ser en este o puede ser en cualquier otro. Nosotros tenemos un sinnúmero de ejemplos de tipos de assessment que existen y a los cuales podemos trabajar y podemos prepararlos. Pero es importante que nosotros recordemos siempre, no hay respuestas incorrectas, no me equivoqué o no es que hice mal, simplemente tengo que responder espontáneamente de acuerdo a lo que yo conozco y a lo que me siento seguro. Debemos tener seguridad en las respuestas, debemos escuchar muy bien las instrucciones y si es que no comprendes algo, es válido que pidas clarificación. Es importante que puedas pedir, si es que algo no estuvo claro, que tengas el pleno conocimiento de toda la información para que puedas desarrollar bien el ejercicio. Es tu oportunidad de destacar. Generalmente los assessments se realizan con varias personas. Hay ciertos ejercicios, tal vez de evaluaciones privadas o de evaluaciones individuales, mejor dicho, pero casi siempre es un grupo de 5, de 7, de 8, hasta de 15 colaboradores o de 15 candidatos. Entonces, sí es importante que consideres que es tu oportunidad para destacar. Adicionalmente, es importante que establezcas tu objetivo para que no pierdas el enfoque. ¿Cuál es mi objetivo? Es demostrar mis habilidades, mis competencias. Entonces, me tengo que enfocar en eso. Utiliza tus competencias, sé recursivo, es tu oportunidad para destacar y es importante que puedas siempre ser muy claro en toda la información. Entonces, esa es la información a las cuales yo he podido compartirles. Si les quedó alguna duda, con mucho gusto les vamos a estar respondiendo las preguntas. Recuerden que nosotros tenemos todos, o bueno, gran parte de ejemplos de assessment que son bastante valiosos y que podemos practicar más adelante. Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes. A continuación, le doy paso a mi compañera para que continúe con su parte. Karen P. Gracias, Ana Paola. Buenas noches con todos. Bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a pasar ahora con el tema de componentes salariales. ¿Por qué es importante en este caso los componentes salariales? Porque nos ayuda a analizar cómo se componen los esquemas salariales y esto a su vez nos permite a responder la pregunta de que nos hace casi siempre dentro de las entrevistas, ¿cuál es tu aspiración salarial para el cargo? Para esto es importante en este caso tomar en cuenta ciertos aspectos que en este caso vamos a ver y les voy a compartir el día de hoy. Por un lado, es importante tomar en cuenta que los componentes salariales están formados de la siguiente forma. Por un lado, el salario monetario, que es una remuneración económica que se otorga a las personas a cambio de la realización de un trabajo o servicio. Y por otro lado, tenemos la composición emocional, que se refiere a la satisfacción, bienestar y gratificación que una persona puede obtener en su trabajo más allá del aspecto económico. Entonces, bien, con esto, ¿qué es lo que yo les quiero compartir también? Es un ejemplo de cómo está compuesto el esquema de salario emocional. Tenemos, por un lado, se refiere a todos los beneficios que cada una de las organizaciones, dependiendo cuál sea, determinan a cada uno de sus colaboradores, que son en este caso los uniformes, la alimentación, el seguro médico, seguro de vida, plan celular y equipo celular, temas de reconocimientos dependiendo a los cargos, cursos y capacitaciones, tiempo flexible,
que ahora, por ejemplo, muchas organizaciones están compuestos por tiempo flexible, por un mediodía libre por cumpleaños, el tema de teletrabajo, descuentos en productos también y el tema de utilidades. Entonces, bien, con esto, ¿qué nos permite? Analizar los componentes salariales. Y por un lado, es importante tomar en cuenta que hoy por hoy muchas organizaciones, por no decir todas, están compuestos por un salario base y también están compuestos por unas bonificaciones por resultados, es decir, KPIs 100% a resultados dependiendo cuáles sean los KPIs que manejan cada una de las organizaciones. Entonces, la suma del salario base, bonificaciones por resultados, beneficios, subsidios por estudios, capacitaciones, esto es igual al salario global. Por eso es importante que al momento de una entrevista, cuando nos pregunten cuál es tu aspiración salarial para el cargo, tomemos en cuenta todos estos esquemas que estamos viendo en este momento. Por un lado, salario base, temas de bonificaciones, que quiere decir todo el tema de beneficios, todo el tema de subsidios, y el global de todo esto está compuesto el esquema salarial. Entonces, bien, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado? ¿Qué tan difícil es responder sobre la aspiración salarial de manera efectiva? Con una estrategia bien pensada, puedes abordar esta pregunta de manera que te beneficie tanto a ti como al empleador. ¿Cómo? Yo les voy a dar aquí algunos tips de cómo hablar en la remuneración dentro de una entrevista. Un tema que siempre se deja al final de la entrevista y que es determinante para precisar qué candidato es el seleccionado es la remuneración. Pues de esto dependerá, recuerden, que la contratación se cierre o no se cierre. ¿Cuáles son entonces estas preguntas tips o típicas sobre la remuneración? ¿Cuáles son las expectativas salariales que tienes ahora para el cargo? ¿Cuánto ganó en su empleo anterior? O si estás ahora empleado, ¿ganas hoy? Recordemos que si la está dentro del rango de sueldo previsto, es probable que el talento sea contratado. Pero si la respuesta en este caso es con una remuneración más alta de lo que tiene determinado, posiblemente seas descartado. Entonces, ¿cuáles son esos tips para responder a las preguntas? Primero, es importantísimo comprender el alcance del puesto que estás postulando, ¿sí? ¿Y cómo determinas tú el alcance del puesto que estás postulando? Es preguntando cuál es la estructura que manejan actualmente dentro de la posición. Es decir, si tú estás aplicando para una gerencia financiera, ¿quién es tu jefe inmediato? ¿Cuántas personas vas a tener directamente a tu cargo? ¿Esta posición ya existe o es una posición nueva? ¿Tú tienes que estructurar el departamento o el departamento ya está totalmente estructurado? Por otro lado, también es importante investigar cuál es el rango salarial dentro de la industria que estás postulando. Y por último, también es importante analizar a qué tipo de empresas estás postulando. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de cuál es el rango salarial que te paguen a ti, si la empresa es nacional, multinacional o tal vez es una pyme o empresa familiar. Porque recordemos que los componentes salariales o los esquemas salariales en el mercado se basan mucho a través de esto, de los tipos de empresas, sean nacionales, multinacionales, empresas familiares o pymes. Entonces, bien, ¿cuáles son esos tips para responder justamente a estas preguntas sobre la aspiración salarial? Siempre ten en cuenta que lo que tú determines de aspiración salarial es el tope que te pagará la empresa. Si tú respondes que tu aspiración salarial, como ejemplo, es de $4,000, se te ofrecerá ese monto, aun si la empresa tenía presupuestado pagar más. Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. Una forma entonces efectiva de responder es mencionando el salario de tu último trabajo o trabajo actual y agregando un monto determinado. Al tú mencionar que ya has ganado esa cifra anteriormente, la empresa entonces entenderá que tú no estás sobrevalorando tus condiciones salariales y que ya sabes lo que es ganar esa cifra. Un ejemplo entonces les quiero dar aquí de una respuesta efectiva de cómo podría ser para responder esta pregunta. Teniendo en cuenta mi perfil y mi experiencia, mi aspiración salarial es de $5,500, considerando que en mi último o anterior empleo mi salario era $4,800
Y obviamente mi objetivo es continuar progresando a nivel profesional y también en mi remuneración. Entonces, recordemos que muchas empresas manejan un salario emocional que básicamente consiste en una serie de beneficios adicionales para los empleados, como por ejemplo puede ser medicina prepagada, temas educativos, flexibilidad horaria, home office, entre otros. Por lo que al momento de negociar el aspecto salarial, por una determinada oferta, es importante analizar todos estos factores, no solamente el tema monetario o salario en sí, sino también el salario emocional. Bien, entonces recordemos que uno de los factores más importantes al momento de analizar el tema de cuál es tu aspiración salarial, debes tomar en cuenta que por un lado está el esquema monetario y por otro lado también está el salario emocional. Y el conjunto de todos estos aspectos nos dará un valor global de cuál sería nuestra aspiración salarial. A continuación, les comento que pueden, en este caso, hacer uso ya del chat para que puedan dirigirse a las diferentes preguntas que tengan para cada uno de nosotros como speakers. Y le voy a dar paso en este momento a Martín Mosquera para que inicie con la primera pregunta y respondiendo también a la primera inquietud que ustedes tengan. Bueno, buenas noches. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Un momentito, No, no se ve todavía. un momentito, compartir la pantalla. Listo. Bueno, la primera pregunta que vi de Andrea Guzmán: ¿cómo gestionar la alerta de empleo? Bueno, recuerdan que les mencioné que nosotros podemos gestionar muy fácilmente nuestras alertas de empleo. Como les dije, simplemente buscamos algún empleo que queramos y aquí nosotros ya tenemos una alerta de empleo activada y se guardan todos los filtros que nosotros habíamos puesto. Cuando nosotros creamos la alerta, aquí sale: se ha creado la alerta de empleo. Gestionar alertas, damos clic y aquí tenemos todas las alertas de empleo que nosotros hemos puesto y ponemos en este lapicito para editarlas, para si es que quieres que te llegue cada semana, a diario, por email, notificación o las dos, y guardar. Y listo, ahí tienes todas tus alertas de empleo para que te lleguen automáticamente. Otra persona mm, me había puesto, Kenny Benítez, el paso a paso de las herramientas de inteligencia artificial. Y claro, recuerden que nosotros vamos a estar subiendo igualmente este entrenamiento donde ustedes van a poder ver todo el paso a paso de todo lo que hicimos con mucho más calma. Pero aquí tenemos, por ejemplo, cómo crear su hoja de vida para cada ejemplo con LinkedIn y ChatGPT. Como les había mostrado, hay que usar ChatGPT correctamente, hay que buscar el empleo, el que quieres aplicar, y copiar y pegar todos los requisitos, los requerimientos y toda la cosa. Y aquí literalmente solo copiamos en el ChatGPT esto que está en rojo, ¿ya? Esto yo les he mandado por el chat igualmente y como les digo, un CV para cada aplicación es oro. Muchas personas en el chat respondieron que efectivamente deben hacer una, una hoja de vida para cada empleo y así es como deben hacerlo y nosotros como expertos en talento humano les aconsejamos que lo hagan. Otra pregunta me ponen: ¿cuáles son otros empleos ocultos o tips para encontrarlos? Y aquí, bueno, yo les recomiendo otros empleos ocultos que ustedes pueden ver, es prospectando igualmente por LinkedIn y usando este buscador que nosotros tenemos. Como ustedes pueden ver, incluso pueden buscar empresas, no sé, digamos que quieren trabajar en Microsoft, y aquí ustedes pueden ver toda la información de la empresa, pueden ver las personas, ya, y aquí lo que les recomiendo es ver todas estas personas y conectar con estas personas, ¿ya?
mandar, por ejemplo, esta persona está contratando, entonces yo le recomendaría seguir a esta persona y mandarles incluso una solicitud de conexión. Aquí ustedes en la solicitud de conexión pueden mandar una nota con esta invitación. Y aquí siempre yo les recomiendo poner, hola Luis, digamos, no sé, conectemos para explorar sinergias y ponen, yo soy, no sé, tengo X experiencia en el área de X durante X años y he logrado X cosas en X tiempo. Entonces, con eso, ustedes pueden crear una red mucho mayor y así abrir también caminos por empresas a las que quieren aplicar, digamos. Estos son otras de las estrategias para encontrar empleos ocultos. No les dije antes, pero de cada 100 empleos que salen al mercado laboral, solamente 20 se publican. Ya, entonces de esta manera ustedes también abren muchas redes de contactos y así buscan más oportunidades. Esas son las preguntas que yo tengo. Pasemos con Karen, no, con Alexandra. Alexandra para ver sus preguntas. ¿Les parece? Claro que sí, Martín. A ver, yo vi algunas preguntas que me parecen interesantes, en donde, por ejemplo, dice, ¿la edad influye para el área farmacéutica? Para los reclutadores no va a influir la edad. Lo que influye es lo que las organizaciones buscan, porque recuerden que los reclutadores se van a pegar siempre a un perfil. Aquí lo importante, porque hay una pregunta más adelante que habla de cómo hacer que mi CV sea mucho más visible o si la edad afecta, ahí es mucho más cómo tú elaboras tu hoja de vida y qué tan interesante lo haces. Por ejemplo, en años de formación, no coloques la formación, coloca algo importante en cuanto a lo que has hecho en tus trabajos anteriores, en cuanto a los logros, más no te enfoques en colocar años, por ejemplo, ¿sí? Aquí lo importante es cuánto tú puedes aportar a la posición, más que lo veas desde el punto de vista de la edad, que sí es una realidad en el país, en efecto es así. Sin embargo, la edad no influye para el área o para el sector, ya sea farmacéutico o de diferentes sectores, sino más bien que la edad va a influenciar para ciertos perfiles, que es lo que buscan las empresas, que se puede mitigar con la forma en la que tú elaboras tu hoja de vida, ¿sí? Ahora, hay otra pregunta que me parece súper interesante que dice, ¿cuál sería la respuesta adecuada a la pregunta de por qué saliste de tu último empleo? Y esta pregunta está justo aquí en el ejercicio que yo les había puesto, en donde hablamos de cuáles son las mejores respuestas. Si tu experiencia laboral previa, ¿cómo fue? ¿Sí? Porque de pronto en mi última experiencia laboral no pasé el periodo de prueba. Ahora, siempre lo recomendable es hablar desde el punto de vista de cuánto yo pude aportar, cuánto yo pude dar a la organización, cuánto esto me permitió crecer y cuánto esto me ha permitido aprender. ¿Sí? Entonces, en efecto, yo trabajé pocos meses, trabajé apenas 3 meses. El objetivo de la posición a la que me contrataron fue me contrataron para cumplir ciertos objetivos y presupuestos, en el caso de que sea comercial, por ejemplo. Pero durante este tiempo adquirí ciertas habilidades, conocí del mercado, aprendí sobre el producto, ¿sí? Ahora, también puedes responderle desde el punto de vista de lo que antes has aprendido, pero la otra opción es que respondas lo que realmente pasó, es decir, dándole una respuesta bastante profesional, en donde digas que tu último empleo fue una experiencia en donde aprendiste mucho. Sin embargo, creo que las dos partes estuvimos de acuerdo en que esto no me aportaba a mí, pero tampoco le estaba aportando a la organización, desde el punto de vista en cuanto me aportaba a mí para mi crecimiento profesional y cuánto aportaba el cumplimiento de los objetivos organizacionales, porque de pronto el resultado no se dio, porque muchas
muchas veces las organizaciones no nos dan las pautas. Sin embargo, es importantísimo saber que no puedo hablar mal de la organización. Entonces, hablo desde que no completó tus expectativas en la empresa en donde estuviste. Si no cumplió las expectativas o profesionales o personales que se pueden dar, la empresa y yo acordamos que lo mejor era una desvinculación. Y siempre el tema es, llegamos a un acuerdo para que no haya una mayor inversión, tanto de la empresa como una inversión de mi parte, ¿sí? Entonces, lo importante es contestar lo que en efecto pasó. ¿Por qué? Porque si tú lo estás poniendo en tu hoja de vida, los reclutadores van a pedir referencias laborales. Entonces, ahí la recomendación no solo es esa, sino que cuando tú salgas de una organización lo hagas en los mejores términos. Siempre es recomendable llegar a una negociación por este tipo de cosas, pero siempre hablarlo de forma profesional y en cuanto al desarrollo, lo que aprendiste, lo que aportaste y el objetivo que cumpliste, ¿sí? Eso es muy importante el momento de responder, porque finalmente yo estoy respondiendo que sí fue mi empleo y que esta experiencia me aportó. Sí, de pronto no fue la mejor experiencia, porque de pronto en efecto salí mal, pero siempre desde el punto de vista de cuál fue mi aporte, cuál fue el aporte, y yo lo que estoy buscando es justamente crecer. De ahí la importancia de prepararse muy bien, de prepararse muy bien en este proceso de búsqueda. Por eso es importante la asesoría que nosotros como firma la estamos dando. Y vi acá otra pregunta en donde hablaban un poco de es mejor si estás sin empleo o haciendo algo. Si tú estás en un proceso y en la entrevista te preguntan si estás sin empleo, ¿qué estás haciendo? Lo mismo. Siempre responde desde el punto de vista de cuánto tú estás creciendo. Es decir, sí, estoy sin trabajo en los últimos meses. Sin embargo, durante este tiempo he podido aprender y desarrollar ciertos conocimientos. Mira que me he metido en estos cursos y he aprendido ciertas habilidades. Entonces, no es que no estás haciendo nada o que te estás dirigiendo a... eh, no estás ocupando tu tiempo, no, sino que estás siempre en este constante aprendizaje. Vi otra pregunta en donde nos dicen que cuándo o en qué horario es mejor enviar los currículums. Aquí también es importante que, por ejemplo, si la publicación salió el viernes, no la envíes durante el fin de semana, porque por lo general los reclutadores no trabajamos el fin de semana, salvo que el proceso sea muy urgente, pero lo recomendable siempre es que se envíen los currículums a partir del mediodía del lunes o el martes en la mañana. Esos horarios son importantes porque por lo general siempre hay pendientes los días lunes en donde tú ves, planificas, tienes reuniones de planificación de trabajo y empiezas a ver las hojas de vida, empiezas a ver los procesos ya más o menos el lunes en la tarde, el martes en la mañana y empiezas a revisar las hojas de vida y por lo general esas hojas son las primeras que se revisan. Entonces, si hay algo que se puede recomendar es eso, más o menos en esos horarios, no el fin de semana. Gracias, Alexandra. Por favor, continúa, Martín. Listo. Entonces, bueno, ahora que hemos respondido algunas de sus preguntas, yo les quiero hacer esta pregunta. Luego de esto, ¿qué puedes hacer? La mayoría de gente ve esto, lo entiende, sabe que le va a funcionar, pero no lo pone en práctica. El consejo aquí es empieza el cambio ahora, es tu momento. No hay nada de malo con estar desempleado o no estar conforme con tu actual trabajo. Lo que sí está mal es no hacer ningún cambio en tu vida para mejorar mientras el tiempo pase. Aquí la clave es que trabajes para encontrar trabajo. Debes hacer un esfuerzo, encontrar oportunidades de mayor nivel, empleos que merezcas y que te hagan feliz, pero debes trabajar para esto primero. Te hemos dado el mapa hacia el cambio laboral que deseas en una hora. Y seamos honestos, una hora basta para hacer todo esto y tener los resultados que quieres. Aquí, bueno, te voy a dar dos opciones y aquí van a haber dos tipos de personas en este seminario.
La primera opción es intentarlo por tu cuenta, intentar hacer esto solo, sin las respuestas a tantas preguntas, quedarte en tu zona de confort, perder toneladas de dinero intentando aprender esto por tu cuenta y también tiempo. No digo que no puedas, pero puedes intentar, ¿ya? Yo lo que te recomiendo es hacerlo correcto y hacerlo bien. Tener guías, consultores y soporte que te lleven de la mano. Rodearte de gente experta con resultados que te ayuden a tenerlos también. Y saltarte el camino de tratar de aprender solo y hacer esto de una vez por todas. Escoger el camino comprobado que te llevará a buenos resultados. Como te digo, existe un 40% más de probabilidades de que consigas trabajo con la ayuda de expertos en talento humano y te revelaremos los secretos para que destaques y consigas oportunidades, obtengas resultados por ti mismo y el cambio que mereces. Nosotros tenemos 33 años de experiencia en el mercado laboral y conocemos a los tomadores de decisiones y por ende las estrategias de cómo impactarlos. Te pregunto a ti, ¿qué es más rápido y mejor? ¿Qué te conviene? Lo que quieres es literalmente que alguien te lleve de la mano por un proceso comprobado que puedas poner en práctica para evitar todos los errores, los sufrimientos y más bien hacer las cosas con buenos resultados y mucho más rápido. Por eso nosotros hemos creado este taller presencial 100% práctico de empleabilidad, ¿ya? ¿Qué es el camino más rápido para tu transición laboral? Aquí puedes ver algunas de las imágenes que hemos hecho en el último taller. Y lo que aprenderás aquí es gestionar tu transición laboral, los primeros pasos de búsqueda laboral y análisis del FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, crear y optimizar tu perfil de LinkedIn y enfocarlo incluso no solo para empleo, sino para venta, en el caso de que quieras vender tus consultorías o algún emprendimiento que tú tengas. SEO para empleo, aquí tú vas a aumentar la visibilidad ante los empleadores. Crear cartas de presentación personalizadas para que tú destaques. Usar correctamente la inteligencia artificial. Mucha gente no sabe cómo usarla bien y debemos saber usarla correctamente para que nos dé resultados eficientes. A evaluar, a diseñar, a crear, a mejorar tu CV con IA, que es tu carta de presentación y es la primera parte de valor que tú usas para impactar a los tomadores de decisiones que te pueden dar trabajo mañana. Pasar filtros inteligentes, todos estos filtros que tenemos en cada etapa de los procesos, te va a ayudar una asesoría que nosotros damos a que tú sobrepases todos estos e impactes y llegues a ser el candidato elegido. La inteligencia artificial para contactar tomadores de decisiones, ya no solo que tú empieces a buscar trabajo, sino que el trabajo empiece a venir hacia ti y que los tomadores de decisiones no solo te buscan a ti, sino tú también buscarlos. Impactar con tu marca personal. Te daremos estrategias físicas y digitales. Gestionar alertas de empleo. Descubrir todas las oportunidades ocultas también que existen. Prospectar con marketing de emails. Técnicas para empleo o venta igualmente aquí. Estrategias de ventas para consultorías o emprendimientos. Cómo usar los coachings de inteligencia artificial para practicar tus entrevistas técnicas y práctica de idiomas. Simulación de entrevistas, simulación de assessments y negociación de salario y beneficios. Pero ¿qué tan difícil es hacer esto? Te pregunto. ¿Cuándo tendrás resultados? Tú te estarás preguntando. Es muy fácil, todos pueden hacerlo. Este es un taller que dura un día, es muy intensivo, pero tú puedes con 2 horas al día empezar a tener resultados y optimizar tiempos de búsqueda de empleo y oportunidades. Tenemos actualmente asesorados que ya tomaron el taller, que después de un mes les empezaron a llover propuestas de empleo y efectivamente fueron candidatos elegidos en algunos de esos procesos. Es cuestión tuya trabajar para encontrar estos trabajos. Aquí, como puedes ver en las imágenes, incluso si tú ya trabajas, no te preocupes porque puedes llegar al siguiente nivel. Aquí tenemos asesorados que nos piden confidencialidad y no mostrar sus rostros porque actualmente ya trabajan, pero tomaron nuestro taller para impulsar su carrera y encontrar mejores oportunidades. ¿Quiénes han tomado el taller? Aquí tenemos 3 personas que recién tomaron el taller el anterior mes. Drexler Arregui fue 20 años como gerente de operación en banca, estuvo en Banco Pichincha y en otros bancos muy prestigiosos. Sebastián Vallejo, 25 años de gerente de marketing en Pronaca. Jorge Daza, 20 años de gerente de supply chain en Levapan.
Entonces, como puedes ver, son ejecutivos de nivel muy alto que han tomado este taller y se han beneficiado en cualquier área también. En resumidas cuentas, tú obtendrás 10 horas de práctica en el taller presencial, que está valorado en $300, 150 horas de contenido que está valorado en 200, acceso al canal de WhatsApp y revista, nuestro portal para vacantes senior, que aquí tú puedes tener acceso a que muchos consultores vean tu CV y pues te puedan dar oportunidades en vacantes actuales, nuestra guía digital paso a paso, plantillas y recursos para que tú tengas todos los tutoriales paso a paso para destacar en todos estos temas que te he mencionado. Hacer networking entre jefes y gerentes, porque estamos enfocados en esto. Y como es presencial, muchos de nuestros asesorados salen con muchas oportunidades de networking acá. Vas a participar para un sorteo de una prueba psicométrica más un feedback y una asesoría 1 a 1 después de un mes para ver todos los productos terminados del taller y que te demos el último empujón a ti para que salgas al mercado laboral con todas las estrategias. Esto daría un total de $767, pero nosotros no vendemos a este precio este taller. Nuestro precio especial limitado es de $240 más IVA para este taller presencial. El próximo será en Guayaquil. ¿Listo? El 20 de julio del 2024, es decir, este sábado, en Avalon Plaza, Avenida León Febres Cordero, en San Borondón, junto al río Centro El Dorado, de 8:30 a 5:30. Pero si es que tú reservas el cupo con $100 de anticipo en las siguientes 24 horas, tú obtienes un 20% de descuento del taller. Entonces el precio ya con el descuento te saldría en 220,80 incluido IVA. Los métodos de pago son efectivo, transferencia y tarjeta de crédito, corriente o diferido a 3 meses sin intereses. Entonces no te quedes sin esto, porque tenemos estos beneficios. Como te digo, tú tendrás acceso a nuestro portal para vacantes y exposición de tu CV a oportunidades de alto nivel, jefaturas y gerencias. Revista mensual Gente y Trabajo, una suscripción gratuita donde tú verás temas tendencia para que te sigas educando y también puedas ver oportunidades nuevas. Nuestro acceso al canal de WhatsApp Premium, donde nosotros colgamos vacantes en tiempo real para que tú apliques. Una guía digital paso a paso con todos los temas que nosotros hemos visto aquí, pero mucho más ampliados y con todas las técnicas y estrategias que tienes. Y una asesoría 1 a 1 para ver todos los productos terminados, tu CV, perfil de LinkedIn, carta de presentación, incluso avances en la campaña personal de que tú hayas hecho. Esto es un mes después, como te digo, para darte el último empujón para que salgas al mercado laboral con todas las estrategias. Nosotros tenemos estas tarifas de la preventa hasta el 17 de julio en Guayaquil con el 20% de descuento, más todos los bonos VIP que te dije anteriormente, e incluso unas tarifas de descuentos por 2 personas en adelante que recibes el 15% de descuento hasta el 19 de julio. Recuerda que nuestra fecha es para el 20 de julio en Guayaquil y no queremos que te pierdas esto. Para Quito próximamente tendremos en agosto, por si se están preguntando. Pero si es que tú quieres reservar tu cupo igualmente con el anticipo de $100, separas tu puesto en el taller y la diferencia se cancela hasta el 19 de julio para los que quieren entrar al taller de Guayaquil, ya que empezamos el 20 de julio. Y esta reserva igualmente incluye muchos sorteos. Como te digo, tenemos este precio especial limitado de 240 más IVA, pero si es que tú completas, como te digo, el pago en estas 24 horas, hasta las 8 de la noche de mañana, el taller te va a salir a 220,80 incluido IVA, con todos estos métodos de pago. ¿Listo? Entonces, espero que a todos les haya servido igualmente este seminario slash entrenamiento. Les dejo con esta frase que si tú no haces un sacrificio por lo que quieres va a ser tu sacrificio, ¿ok? Aquí si es que quieren las personas reservar su cupo, les hemos dado un link fijado en el chat y también en este número ustedes pueden tener cualquier duda, cualquier pregunta. Nosotros por WhatsApp les vamos a estar enviando toda la información del temario, de los precios, de las tarifas, para que ustedes analicen esta oportunidad imperdible y no se pierdan de empezar a impulsar su carrera. ¿Listo?
Entonces, espero que todos hayan tenido un muy buen seminario, que hayan aprendido muchas cosas. Vamos a colgar esto en YouTube. Y igualmente, si es que tú estás viendo, ahorita estamos en vivo, pero vamos a subir esto, vamos a colgar a YouTube. Si no alcanzaste a entrar en este seminario en vivo y no estás viendo esta grabación, vamos a respetar igualmente esta promoción que estoy dando hoy durante las fechas, locaciones y modalidades establecidas en la descripción del video en ese caso. Pero hoy estas serían todas las tarifas y los precios de hoy para Guayaquil el 20 de julio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y estamos en contacto. Les dejo esta pantalla para que puedan verla y en el caso de que les interese pueden escribir al número. Recuerden que hasta mañana, hasta las 8 de la mañana, pueden tener este precio único de 220. Si no, ya se les cobraría 240. Aquí tienen todas las tarifas. Hasta luego y muchas gracias por su visita.